Pues, bienvenidos, muy buenas con todos. Vamos a ver el día de hoy el tema de MRV en la clase de física. De este formulario completo que tienen ya ustedes disponibles, vamos a buscar la parte que dice MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado. Aquí están las principales formas que vamos a ocupar. Es importante que tengan presente todas estas fórmulas y aprenderlas a usar. Y en medida de lo posible, pues iremos aprendiéndolas algunas. Listo, voy a dejar esto por aquí. Vamos a ver los conceptos básicos del tema de hoy. Recuerden que estamos con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso lo abreviamos como MRU-B. La palabra B viene de variado, recuerden. Y puede ser o acelerado o puede ser retardado. En esta ocasión ya vamos a tener nosotros una aceleración. Recuerden, si hay una aceleración, pues va a cambiar la velocidad. Entonces, cuando hay un movimiento rectilíneo variado, recuerde, ¿cuándo es variado? Cuando la rapidez o velocidad cambia. Es decir, ya no es constante, como lo era en el movimiento rectilíneo uniforme. Ya no es constante. Usted escribe completo y ya no es constante la rapidez. Entonces, eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Variado. ¿Cuándo será acelerado? Fíjese bien, la palabra acelerado quiere decir que aumenta la rapidez. Sube, aumenta la rapidez. Aceleras, aumenta la rapidez. Aumenta la rapidez o la velocidad en tal caso. Aumenta la velocidad. Vamos a manejarlo como rapidez, ya que la magnitud de la rapidez es la que cambia realmente. Vamos a ponerle así. De una vez vamos a ver este concepto. La rapidez se la simboliza de esta manera. Fíjese. O una B como minúscula. Esa es la rapidez. Y eso es una magnitud escalar. Esta es la rapidez. Es una magnitud escalar. Por ejemplo, 10 metros sobre segundos. En cambio, que la velocidad suelen ponerle con una B mayúscula. Vamos a poner por acá en cambio. La velocidad con una B mayúscula, o a veces te ponen con una B minúscula, pero debe llevar la flecha ya de vector. Cuando le dicen velocidad suele ser vector. Y lo que cambia en la velocidad, aparte del módulo, también es la dirección. ¿Cómo se escribe un ejemplo de velocidad? Puede ser a la izquierda, negativo, entonces. Negativo en el eje Y, y esto sería en metros sobre segundo también. Entonces, recuerden para que vean lo que es rapidez y lo que es velocidad. Esto ya es velocidad. Y una vez vamos a tener claro este tema para los jóvenes que se están conectando. Y vamos a la segunda parte. Acá, en cambio, R es de retardado, que se retarda, se reduce la velocidad. Recuerden esto. Ocupo palabras que puedan facilitar su aprendizaje. Movimiento retardado se reduce la rapidez o velocidad. Se reduce la magnitud. Sí. No se dice velocidad porque el movimiento es rectilíneo y siempre avanza en línea recta, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces la dirección no es lo que cambia precisamente. Lo que cambia es
la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez es lo que cambia. Listo, recuerde que cuando teníamos MRU, movimiento rectilíneo uniforme, era sencillo porque la rapidez es constante en este de aquí, ¿sí o no? Y era una fórmula sencilla, rapidez igual distancia sobre tiempo, y de esta fórmula, despejando la variable que necesite, pues no había más lío, no había mayor complejidad. Pero esto ya quedó superado. Ahora vamos nosotros con el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. La B significa variado, recuérdalo, porque ya varía la rapidez. ¿Y cómo varía? Pues depende, si es que aumenta la rapidez, A, acelerado. Vamos a poner aquí acelerado, porque aumenta la rapidez. En cambio, si está R es retardado. ¿Qué quiere decir? Que reduce la rapidez. Ahora vamos a ver, estas fórmulas son las principales en MRV. Ya están despejaditas y hay que entenderlas. ¿Qué significa cada cosa? Primero que nada, son fórmulas escalares, no son vectoriales. Cuando es una fórmula vectorial, pues tiene la flecha de vector, así. Pero ese es un tema de otra clase. Ahora vamos a ver estas ecuaciones, son escalares, recuerden. Ecuaciones escalares. Ok, esta V, ¿qué debe ser? Velocidad. Fíjense, velocidad final, velocidad inicial, más menos aceleración por tiempo. Eso es importante, que en este movimiento de aquí ya existe una aceleración. Con la letra A se simboliza. Ya existe una aceleración con la A minúscula. Y eso aparece en las fórmulas. Listo. Para la velocidad final tengo esta fórmula. La fórmula 1. Para la distancia o desplazamiento, delta X significa desplazamiento en el eje X, desplazamiento horizontal. Esta fórmula de aquí es bastante larga, es como que compleja. Fíjense, pero lo que dice aquí simplemente que el desplazamiento es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es nuestra segunda expresión. Esta ecuación 2 también se puede escribir de una manera más sencilla. Vamos a escribirla acá. Fíjense, en la ecuación 2. En vez de poner delta X, se va a poner simplemente así. Distancia igual a rapidez inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este factor a veces de aquí, a veces lo eliminan, no lo toman en cuenta porque se supone que se parte del origen. En algunas ocasiones se supone que se parte del origen de coordenadas, entonces la posición inicial es cero. Acá tengo otra ecuación, fíjense en la ecuación 3. También es para encontrar la velocidad final, pero esto está elevado al cuadrado. ¿Cuándo puedo ocupar la ecuación 3? Cuando no me dan el tiempo. Y si me dan la distancia, fíjense, aquí está la distancia en el eje X. Y hay otra fórmula para la distancia, nada más que simplemente velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Las cuatro fórmulas nos pueden ayudar bastante. Y también hay el tiempo de encuentro, fórmula 6, y el tiempo de alcance, fórmula 7. Cuando tenemos dos vehículos que se van a encontrar. No sería fórmula 5 y fórmula 6. Son muy pocas usadas, no suelen tomar mucho con este tema de aquí, pero de repente ahí están, despejaditas fórmulas para que no pierda el tiempo de estar, a veces se demoran y no pierde mucho tiempo en estar despejando, planteando la ecuación y despejando este tiempo de encuentro, tiempo de alcance.
Ok, les he explicado las fórmulas, les he explicado los conceptos de MRV, acelerado y retardado. Vamos a ver algo muy importante, los signos. ¿Por qué es que pone más menos? Vamos a escribir eso acá. Voy a separar con una línea negra los dos movimientos, fíjese. Vamos aquí a escribir la primera ecuación. Fíjense, la ecuación uno. Pero voy a ponerlo si fuera un movimiento acelerado. ¿Cómo sería cuando es acelerado? Porque aumenta la rapidez. En el enunciado dice, un cuerpo acelera y aumenta su rapidez o parte de reposo y adquiere más velocidad. Entonces ahí está aumentando la rapidez. ¿Cuál es la rapidez final? Aquí viene la fórmula. Rapidez final es igual a rapidez inicial. Luego viene aceleración por tiempo y ojo con este más menos. Si es que aumenta la rapidez, aumenta es positivo. Entonces aquí tiene que ir el signo más. Pero ¿qué tal si fuera al revés? En la fórmula fuera retardado, la fórmula uno, ¿cómo se vería? Pues se disminuye, se reduce, hay que restar ahí. Pues sería velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Eso es todo. Si dice acelerado, positivo. Si dice retardado, negativo. ¿Por qué? Porque aumenta la rapidez, por eso va más, porque suma la rapidez, aumenta la rapidez. Y luego va menos, disminuye la rapidez. Ustedes multiplican aceleración por tiempo. ¿La aceleración en qué se mide? Pongamos acá. La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Si tú multiplicas por el tiempo que se mide en segundos, pues se van a simplificar un segundo de arriba con el de abajo, con este exponente al cuadrado, y me queda metros sobre segundo. Lo que quiero decir es que si multiplico yo aceleración por tiempo, tengo velocidad. Entonces, para velocidad final se suma aquí y para en el otro, para el que es retardado, en cambio se resta. Se resta la rapidez, se reduce la rapidez. Vamos con este ejercicio. Vamos a tratar de emplear lo que acabamos de revisar. Un automóvil se desplaza hacia el este, hacia la derecha. Aquí apunta con esta flechita a la letra E. Nos está indicando cómo se muestra en el gráfico, en esta figura. Cuando el conductor del automóvil visualiza el semáforo en rojo, el semáforo se ha puesto en rojo aquí. Entonces, este sujeto debe frenar. Dice que a los 40 metros, a la distancia mostrada, a 40 metros, aplica los frenos hasta detenerse totalmente. Si el proceso de frenado lo realiza con aceleración constante y el eje de las abscisas coincide con la dirección de desplazamiento del automóvil, determine el vector aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Yo les recomiendo bastante que subrayemos el determine. Determine el vector aceleración que interviene en el proceso de frenado. Listo. Proceso de frenado. Vamos a identificar primero el tema. Fíjense con atención. Esto es movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Por qué es variado? Porque estamos con aceleración constante. Ok, si frena, disminuye la rapidez hasta detenerse. Hasta detenerse. Aquí tiene una rapidez, 72 kilómetros por hora. Y cuando se detiene justo en el semáforo que está en rojo, pues ya tiene una rapidez final de 0 metros por segundo. Esto es importantísimo. No me dice el dato, pero si se detiene, la velocidad final es 0. Y esta era la velocidad inicial, 72 kilómetros por hora. Entonces está disminuyendo la rapidez. Entonces esto es retardado. Tengo que restar si ocupo cualquiera de las tres primeras fórmulas que ya vimos. Listo, los datos los tengo aquí. Fíjense, pero por ser por primer ejercicio vamos a escribir datos por separado. Aquí. Primero que nada, la distancia está en el gráfico. La distancia es de 40 metros. ¿Qué más sé? Que es con aceleración constante, por eso tengo este movimiento, MRV. Es que la velocidad inicial es otro dato, está en el gráfico. Velocidad inicial, 72 kilómetros por hora. De una vez les recomiendo, esto hay que pasar a metros sobre segundo. ¿Por qué motivo? Porque, fíjense,
La distancia está en metros. Y me pide que yo calcule la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces debo pasar estos kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo hacía eso? Dividiendo para 3,6. Entonces, para bajar de kilómetros por hora a metros por segundo, debo de dividir para 3,6. Vamos a dividir para 3,6. Y ahí voy a obtener yo en cambio en metros sobre segundo. Entonces, 72 es múltiplo de 36. Sí. Entonces, 72 kilómetros por hora dividido para 3,6 va a ser igual a 20. Muy bien. 20 metros por segundo. Mentalmente se puede hacer, si no con la calculadora, pero mentalmente 72 es el doble de 36, pero como tengo 3,6 tengo que aumentarle un cero. Entonces, por eso viene el 20. El 2 y el 0, 20. Otro dato que está implícito y velocidad final es igual a cero porque tiene que detenerse, 0 metros por segundo. Y es importante escribir lo que me piden. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuánto vale esta aceleración? Que debo sacarla en metros sobre segundos al cuadrado. Por eso es que convertía aquí. Y listo, ahí están los datos. Al inicio, por aprender, es bueno organizar los datos a un ladito, pero luego tenemos que tener la capacidad de identificar los datos ahí visualmente y irlos reemplazando en la fórmula que sea de nuestra utilidad. Ahora vamos a eso. ¿Cuál será la fórmula de nuestra utilidad con esos datos? Yo las puedo escribir. Yo las puedo escribir o las puedes ubicar en tu formulario. Aquí están ubicadas. Listo. Alguna de estas de acá me debe de servir. Alguna de estas. Ya con la experiencia vas a empezar a hacer esto rápido. Pero mientras, ya, lo que me pide es la aceleración. Y la aceleración es algo que está en casi todas las fórmulas. Fíjense, está en la primera, pero no tengo tiempo, complicado. Está en la segunda, pero no tengo tiempo, complicado. Está en la tercera, pero aquí tengo distancia. Fíjense, yo tengo distancia. Yo tengo velocidad final, velocidad inicial. Entonces, aquí está, por aquí está la solución. Está en mi ecuación 3. Entonces, fíjense, en la ecuación 3 vamos a escribir esto. ¿Qué dice la ecuación 3? Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos. Si es que es movimiento retardado, menos. 2 aceleración por distancia. Recuerden este dato. Este 2 saben olvidarse bastante este 2. Saben olvidarse de este dato y se les complica el ejercicio. 2 aceleración por distancia. Listo. Ahora hay que simplemente reemplazar los datos que disponemos. Velocidad final es cero. 0 al cuadrado, 0. Velocidad inicial, 20. 20 al cuadrado, 400. Yo lo puedo ir escribiendo inclusive, pero ahí vamos a expresarlo para que comprendan cómo es la correcta sustitución, el correcto reemplazo. 2 por la distancia. Podemos ponerlo con paréntesis, así, o con unos puntitos, como ustedes mejor se convengan. Voy a dejarle con puntitos. 2 por aceleración, que es mi incógnita, por distancia, que sí tengo 40 metros. Es una ecuación con una incógnita. Solo tengo que despejar bien y ya está mi problema cubierto. Yo voy a hacerlo así, verán. Todo esto que está aquí voy a pasarlo al otro lado. Donde está mi incógnita es aquí, en este término. Todo ese término está restando, va a pasar a sumar al otro lado. Entonces, 0 más lo que tengo acá, me va a quedar lo que tengo acá. Me va a quedar esto de aquí, 2A40. 2 por A por 40. Eso va a ser igual a 20 al cuadrado.
Listo. Hay pasos que yo me puedo obviar si es que tengo un buen cálculo numérico, ¿no? Hace rato que puedo haber hecho este 20 al cuadrado 400. Acá también este 2 por 40, 80. Pero vamos a dejarle ahí mientras tanto. ¿Por qué motivo? Voy a enseñarles a despejar y a simplificar de una vez. Vamos a ubicarnos más acá a la derecha. Fíjense, en el 2 y el 40 están multiplicando. Van a bajar a dividir el 2 y el 40. Entonces, de una vez vamos a despejar. ¿Cómo me quedaría esto? No voy a poner 80, sino 2 por 40. Voy a saber lo que voy a manejar. 2 por 40 para poderlo simplificar más fácil. Ahí está el éxito. Un cero se va con un cero. 40 para 4 a 10. Para 2 a 5. O como quieran. Cuarta una. Cuarta aquí sería 10. Y 10 para 2. 5. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es mi aceleración. ¿Cuál tiene eso aquí? Tiene la C, tiene el 5 y tiene la A. Nada más que cambia el signo. La letra I es el vector base del eje X. ¿Y por qué va la I? Porque es horizontal. El eje X me representa con el vector base de I. Entonces, si yo lo escribo como vector, se escribiría así. Fíjese. Se escribiría aceleración con la flechita igual a 5i entre paréntesis metros sobre segundo al cuadrado. Y ojo, un signo negativo en el vector de aceleración me indica en qué sentido se está moviendo. ¿En qué sentido se está moviendo? Si está moviéndose a la derecha, pues debe quedar positivo aquí. Si está moviéndose a la izquierda, ahí sería la A, pero bueno, está a la derecha. Opción correcta, opción C. Y mucha gente se confunde, dice, es que está disminuyendo, es desacelerado, por eso va negativa la aceleración. O ahí sería. Siguiente ejercicio, mucha atención. Vamos con el problema número 3. Me dice, durante un experimento, un móvil demora 4 segundos en llegar desde el punto A hasta el punto B. Al pasar por el punto A con una velocidad de 6i más 3j metros sobre segundo. Y cuando va por el punto B lo hace en cambio con una velocidad de 10i más 5j metros sobre segundo. ¿Cómo se muestra en la figura? Si cada cuadrícula mide 2 metros de largo por 2 metros de alto, determine el vector aceleración. Determine el vector aceleración. Ojo con ese determine, con eso yo sé por dónde empezar a plantear mi problema. Debe estar en metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Si es que me pidiera desplazamiento o distancia, ahí me sirve el dato de acá. Mientras ahorita no tiene utilidad este dato. No tiene utilidad. Escuchen con atención lo que me pide. Me dice que determine el vector aceleración media. Si se demora 4 segundos de ir del punto A al punto B. Hacer ese trayecto. Entonces, en el punto A, pues tiene una velocidad. ¿Qué velocidad sería? Velocidad inicial. Y en el punto B tiene una velocidad final, porque es donde llega. Ok. Fórmula. Esta es una fórmula que no estaba en el formulario, pero es por la definición de aceleración. Fíjense, aceleración media como vector es igual al cambio de la velocidad o la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Esto es la aceleración media. Un cambio, ¿qué significa un cambio? Un delta V. Siempre que vean ese delta,
ese triángulo, es igual a un valor final de la velocidad en este caso, menos un valor inicial. Y el delta t, si es que hay un tiempo inicial y un tiempo final, pues se resta. Pero en este caso solo dice 4 segundos. Puede quedar simplemente como t. Ahora vamos a realizar el reemplazo y nada más que el reemplazo. Y dicen con mucha atención. Mi velocidad final es la que está en el punto B y es 10i más 5j. Menos, eso es importante tomar en cuenta, menos, entonces debe ser con un paréntesis, eso, con mucho cuidado, porque hay que restar la velocidad inicial en el punto A. Y esa velocidad inicial está acá. Fíjense, en el punto A, mi velocidad inicial. 6i más 3j. 6i más 3j. Y este menos me va a cambiar todos los signos de allá. Y pues bueno, divido para el tiempo, que son los 4 segundos, y eso es todo. Problema resuelto. Entonces yo sé cuánto es mi aceleración media. Yo si lo hago mentalmente voy a hacerlo mucho más rápido. Fíjense, tengo que hacer is con is, j con j, operar términos semejantes. Y con i, j con j. Listo. Este 4 lo voy a mantener todavía aquí. En el denominador aún no voy a hacer mayor operación. Lo que sí es que arriba vamos a cambiar. Fíjense, 10i y está este menos que va a cambiar al 6i. El 6i es positivo, pero por ley de signo va a quedar negativo. Entonces va a ser 10i menos 6i, 4i. Luego 5j menos por más menos, menos 3j. Eso va a ser más 2j. Entonces yo puedo poner mi respuesta ya acá a la derecha. O puedo seguir haciéndolo así de manera vertical. No serán lío. No serán lío por eso. Tengo que dividir. ¿Cómo se él lo hace? Pues distributivamente. Hay que ser distributiva aquí la división. 4i para 4 me queda a un i. Y 2j para 4 me va a quedar un medio j. Simplificando, un medio j o 0,5j. Positivo. De esta manera. Entonces, esa es mi aceleración media. Y más 0,5j. Ese un i a veces se le sobreentiende y no se le escribe. Y pues bueno, esto debería ser en metros sobre segundo. Vamos a poner entre paréntesis. Cuando tengo vectores se acostumbra a poner entre paréntesis las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado. Esta es mi respuesta. Correspondiente a la opción B, la opción segunda. Siguiente ejercicio. Un grupo de amigos colocó un tobogán de plástico en lo alto de una pendiente que baja hasta una planicie horizontal que colinda con un lago a una altura de 20 metros, como se indica en la figura. Todo lo que he leído acá está explicado en la figura. Fíjense, aquí está la planicie horizontal. ¿Qué se entiende por planicie horizontal? Es que aquí es plano. Entonces, cuando este sujeto baje y pase por la planicie horizontal, esta velocidad inicial también va a ser plana y va a ser horizontal. Es decir, que esta velocidad inicial solo tiene componente en el eje X porque es plano horizontalmente. Entonces, velocidad inicial en el eje X. Y listo, luego tengo un lago, pongámosle con azul, aquí este es el lago. Este lago, luego tengo una altura, la altura de la pendiente está aquí a 20 metros, vamos a ponerla. Esta es la altura de la pendiente. 20 metros. Listo, yo voy a repasarle los datos. Fíjese, en los datos tengo que mi velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Es mi velocidad inicial. Y de una vez, ojo, esto es para el eje X. Esto me sirve mucho para el eje X, porque es horizontal. Me dicen el enunciado, es una planicie justamente allí.
En cambio que esta altura que tengo acá, fíjense, en esta altura voy a ponerle h de una vez. Altura h igual a 20 metros. ¿Esto para qué cree que me sirve? Es vertical. ¿Qué es vertical? El eje Y. Esto me sirve para el eje Y. Luego tengo la distancia, a ver, la distancia del agua creo que es lo que me pide. Sigamos leyendo. Si una persona sale desde el borde con una rapidez horizontal de 20 metros por segundo, determine la distancia horizontal. Esto me preguntan. ¿Cuánto vale esta distancia horizontal? En metros a la que cae al agua respecto a la pared en donde se aventó. Considere que el módulo de la aceleración de la gravedad vale 10. Esto me dice que la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. G representa la gravedad. Esto es una aceleración porque se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este es un dato. Listo, esto es una parábola, sí, tienen razón. Puede ser tomado en cuenta como parabólico, pero recuerden, el movimiento parabólico se puede resolver con un grupo de fórmulas muy particulares para parabólico o puede hacerse de esta manera. Recuerden, manejando el eje X por un lado y el eje Y por el otro lado. Primero voy a manejar el eje Y. Por aquí el eje Y. Por acá vamos a poner en cambio el análisis en el eje X. En el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí hay una única fórmula, distancia igual a rapidez por tiempo. ¿Ok? El tiempo no lo conozco. La rapidez sí. Si se fijan, el tiempo no lo conozco, la rapidez sí. Pero el tiempo no lo conozco, entonces la distancia aún no la puedo calcular. Entonces esta incógnita aún no la puedo calcular, aún no. Entonces no me conviene empezar por aquí. Entonces me conviene iniciar por acá. Por eso es que me conviene iniciar con el eje Y. En primer lugar con el eje Y. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? Caída libre. M, R, U, B. Cae en el eje Y, cae verticalmente hacia abajo, gracias a la gravedad. La aceleración de la gravedad es la que vamos a utilizar aquí. Y cuando un cuerpo cae, cada vez cae más rápido. Cada vez cae más rápido en el eje Y, porque está cayendo. La aceleración de la gravedad lo jala hacia el centro de la Tierra. Entonces esto es acelerado. ¿Ok? Fíjense, en esto es solo la explicación de la teoría. Entonces, listo, a ver. Había una formulita que decía así, ¿no? Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta misma formulita vamos a traducirla al eje Y. En el eje Y, o sea, la misma fórmula provista del eje Y. En vez de distancia horizontal, ahora distancia vertical h. En vez de una velocidad inicial así nomás, velocidad inicial en el eje Y. Por tiempo y listo. Ya voy a poner una vez el signo. Es acelerado esto porque cada vez cae más rápido. Eso es naturalmente cierto. Luego viene un medio de la aceleración. ¿Cuál aceleración? La G, la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Ahora solo tengo que reemplazar, nada más que reemplazar. Verán los 20 que tengo acá en altura, van aquí. Ojo con esto. En el eje Y, al inicio, solo hay velocidad inicial en el eje X, fíjense, pero en el eje Y no hay velocidad inicial. En el eje Y la velocidad inicial vale cero, fíjense. La velocidad inicial en el eje Y es igual a 0 metros por segundo. Esto es algo que se analiza, porque en el eje Y no se estaba moviendo, se está moviendo en el eje X, en el eje horizontal. Pero conforme va cayendo en la parábola, él va ganando velocidad en el eje Y. Él va cayendo cada vez más rápido. Pero velocidad final si hay en el eje Y. Y si hay un valor, algún valor tendrá, pero no me pide calcular. Pero como se venía moviendo solo horizontal, en el eje Y no había movimiento, entonces en el eje Y la velocidad inicial vale cero. Entonces yo reemplazo cero por tiempo más
un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado. Sigo resolviendo esto. El 20 aún no tengo nada que hacerle. El 0 por t, sí. 0 por t, 0. Luego dice más un medio por 10. Eso me queda 5. ¿Cómo lo sé? Pues si saco mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Entonces aquí voy a tener 5t cuadrado. Es una ecuación con una incógnita. ¿Esto se puede despejar? Claro que sí. Entonces tengo 20 a la izquierda. Entonces, fíjense, 0 más 5t cuadrado me queda 5t cuadrado. Pero ese 5 de una vez está multiplicando, lo voy a bajar a dividir. Entonces, 20 para 5 a 4. Eso es t cuadrado. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Ya estoy cerquita de saber cuánto tiempo se demora en caer hasta la laguna. Para los que ya se adelantaron, muy bien, tan solo 2 segundos. Porque tengo que sacarle la raíz cuadrada. El exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada y le saco al 4. Exactamente, entonces acá a la derecha esta flechita me indica que sigo escribiendo a la derecha. Entonces el tiempo va a ser de 2 segundos nada más. Ahora sí, con este tiempo puedo venir acá. Ahí sí podría hacer el segundo planteamiento. Mi distancia va a ser sencilla de calcular porque la velocidad en el eje X es 20 metros por segundo. Por el tiempo que ya lo logré encontrar, fíjense, es el que está acá. Pues allí sí, pues mi distancia va a ser igual a 20 por 2, 40 metros. Entonces, opción correcta, la opción B. Vamos a realizar el problema 5 para que puedan continuar completando el resto de ejercicios que quedan de tarea. Determine, importantísima esta palabra, la distancia total recorrida. Y justamente quiere en metros. A ver, veamos si todo está en metros. Sí está en metros. De repente estaba en kilómetros, nos tocaba transformar. Ya. Un móvil parte desde el origen hasta el punto A para luego trasladarse al punto B. ¿Cómo lo indica la figura? Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida? Ya. Cuidado con esta equivocación. La distancia no es que es lo que mides tú desde aquí hasta acá, no es que coges un metro y empiezas a medir cuánto mide esto de aquí. No, esto de aquí no es trayectoria, esto no es el camino recorrido, esta es una representación en 2 dimensiones de cómo cambia la velocidad. En el eje X yo tengo el tiempo en segundos y en el eje Y tengo la velocidad en metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto hay que interpretar. Esto que está aquí no es movimiento, no es el camino que tú recorres cuando se ha movido. Esto de aquí representa cómo cambia, cómo varía la rapidez en función del tiempo. Esta es una gráfica, fíjense con mucha atención. Esta gráfica es una gráfica de rapidez en función del tiempo. Así se escribe. B igual F de T. Así se escribe. También se escribe así. Rapidez versus, como que fueran a pelear, rapidez versus tiempo. Y lo que nos muestra es cómo cambia el valor de la velocidad en el tiempo. Vamos a fijarnos en el eje X. A los 0 segundos, ¿qué velocidad o rapidez tiene? Fíjense en esta curva de aquí, donde inicia también en 0. Entonces, a los 0 segundos también tengo 0 metros por segundo. Y concuerda con lo que dice aquí. Por aquí decía parte desde el origen. Ya me dice parte desde el origen. Pensé que me decía parte desde el reposo. Lo que eso significa que parte del reposo. No lo dice en el gráfico, pero se entiende que parte del reposo, porque en el eje Y no veo que me marque algún valor de velocidad. Pero lo que sí sé es que cuando tengo 2 segundos, yo subo hasta donde me encuentre la curva. Hasta aquí. Fíjense, aquí me encuentro con esta curva. ¿Y qué me dice? Vengo para acá. Que a los 2 segundos tengo una rapidez de 5 metros por segundo. Así se interpreta una gráfica de rapidez versus tiempo. Que a los 4 segundos, ¿cuánto tendré? Ya, esto al ojo no me dice, pero al ojo va a estar por aquí.
puede que sean 6, puede que sea 6 metros por segundo. Y en cambio acá a los 6 segundos llega al punto B y ¿qué rapidez tiene? De 7 metros por segundo. Entonces, una gráfica rapidez versus tiempo me indica cómo varía la rapidez en función del tiempo. Aquí viene un detalle importante. Cuando yo tengo esto, la distancia total la puedo calcular con el área bajo la curva. Quiero que entiendan qué significa la curva. La curva es esto que está aquí. Esto es curva. Esta línea del origen al punto A y del punto A al punto B, eso es la curva rapidez versus tiempo. Es la curva que me indica cómo cambia la rapidez en función del tiempo. Entonces, si yo calculo el área bajo esta curva, yo calculo la distancia. Es una teoría muy importante dentro de este tema. Vamos a escribir eso. Que en una gráfica, fíjense, estos son gráficas rapidez versus tiempo. En este tipo de gráficas, el área bajo la curva representa, equivale la distancia. Solo en este tipo de ejercicios, que el área bajo la curva. ¿Qué es el área bajo la curva? Por ejemplo, desde el origen hasta el punto A, bajo la curva, van a ver qué se forma bajo la curva. Se forma un triángulo. Voy a pintar el triángulo. Entonces, esto que yo pinto adentro es el área del triángulo. Entonces, esto va a coincidir con la distancia. Si yo calculo el área de este triángulo, yo voy a determinar la distancia recorrida de 0 a 2 segundos. Entonces, de aquí yo doy cuenta que puedo determinar eso. De aquí, de 0 a 2 segundos, calculando el área que tiene este triangulito, tú vas a calcular la distancia en el intervalo de 0 a 2 segundos. En cambio, si tú vas en cambio acá, fíjate, si tú calculas el área que hay del punto A al punto B bajo esa curva, aquí se forma un trapezoide. Tú calculas el área que hay en ese trapezoide, vas a calcular la distancia que se recorre de 2 a 6 segundos. La distancia que se recorre del intervalo 2 al intervalo 6. Este es un guión 6. Si hayas el área de esto que está acá, es un trapecio. Mucha gente sabe el área, la fórmula para el área del triángulo, del cuadrado, pero a veces se olvida del trapecio. Pero no se preocupen que un trapecio se lo puede descomponer de esta manera. ¿Un trapecio qué es? Es un cuadrado debajo de un triángulo. Entonces yo calculo por separado y me facilito el cálculo. Mucha gente se olvida la forma del área de un trapecio, no hay problema. También puede ser calculado así. Vamos a calcular el área de este triángulo. Entonces, tengan muy en cuenta. Ahora sí, vamos a entrar en cálculo. Vamos a entrar en cálculo. El área total de la figura, perdón, la distancia total que se recorre, que es lo que me pide, va a ser igual al área total bajo la curva. ¿Y esta área total qué se compone? El área 1 más el área 2 más el área 3, que son dos triángulos y un cuadrado. Ahí están mis tres áreas. Y es una geometría sencilla. Área 1 es el área del triángulo. ¿Qué es igual al área del triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces vamos aquí con color azul a rayar. Fíjense, la base es la horizontal en el piso. 2 vale la base. La altura es la vertical. ¿Cuánto vale la altura? 5. Entonces, no me va a ver si le voy a escribir las fórmulas. No, y le digo, base por altura sobre 2. El área de un cuadrado, el área 2, ¿qué es? Largo por ancho. El área 3, el otro triángulo, ¿qué va a ser también? Base, pero es otra base, ojo, es otra base, no es la misma. Hay que ver cuánto miden esas bases. Y empezamos a observar. A observar. La base de lo que está horizontal, 2. La altura vertical, 5. Va a ser 2 por 5 sobre 2. Luego viene más. El largo del cuadrado.
Fíjese, en el largo es desde aquí, desde 2 hasta 6. ¿Cuánto es? 4. Entre 2 y 6, ¿qué diferencia hay? 4 unidades. No es este 4 de aquí, sino es la distancia que tú tendrías que medir con una regla. Entonces, de largo 4 y de ancho. ¿El ancho cuál es? Coincide con el 5 de acá. Entonces, de 4 por 5. Esto, luego viene más la base del otro triángulo. Esta es la base del otro triángulo, esta base. Que coincide con lo que tengo acá, de 2 a 6, o sea, 4 unidades. Por la altura, fíjese, esta es la altura, la vertical. Coincide con lo que tengo acá. De 5 a 7, ¿cuánta diferencia hay? De 5 a 7, solo se resta. 7 menos 5, 2 hay de diferencia ahí. Sobre 2, ya estamos a un instante de calcular esto. Fíjese, yo ya tengo cómo determinar mi distancia total. Este 2 con este 2 se puede simplificar y solo tengo 5. Acá 5 por 4, 20. Acá 2 con este 2 y me queda 4. Entonces, mi distancia total se puede determinar sin ningún problema y va a ser igual a 29. 25 más 4, 29 metros. Esa es mi distancia total. Mi respuesta correcta va a ser la opción A. ¿Sí? Aquí está. Opción A.